Hola a todos de nuevo. Este es el segundo vídeo de nuestro RPG particular en Unity. Vimos cómo hacer el escenario. Si veis, lo he modificado un poquito, me ha quedado un poquito menos simétrico. Quería que no fuera tan. Entonces lo he modificado un poquito, pero no mucho. Esto lo podéis hacer vosotros como queráis. Lo que sí es importante es que estas paredes de aquí estén en el foreground 1 para que el personaje pueda ir por encima de ellas ligeramente y luego estas otras paredes tienen que ser en el foreground 2 para que el personaje pueda ocultarse detrás de la pared y tengamos que en esta vista cenital pues tenga ese comportamiento. Y luego el background será nada más que el suelo. En el foreground también he puesto los ítems y que serían y también los muebles. Bien, ya lo tenemos, vamos a crear a continuación el player. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos en sprites y en sprite vamos al player y el player vamos a coger uno de ellos. Entonces en la posición idle, si veis aquí tenemos el night run y el night idle. Vamos a coger el night idle, el primero de ellos, que sería este, y lo vamos a arrastrar hasta aquí. Bien, automáticamente me va a hacer un sprite que le vamos a poner player en la hierarchy y en player pues estará, claro, este player tendrá que estar en el foreground 2, que sería, no, perdón, en el foreground, si vimos las capas, vamos a ver en el inspector cómo aparece, nos ha creado un transform y un sprite renderer. Entonces, ¿dónde tendría que estar? ¿En qué tipo de capa tendría que estar? Pues el propio player debería estar dentro de todos ellos, tendría que estar concretamente entre el foreground 1 y el foreground 2. ¿Podemos añadir una capa más? Pues sí, en editar layers podemos añadir una que se llame player y el player tendría que estar entre el foreground 1 y el foreground 2, lo que hemos dicho anteriormente. Entonces el player a continuación es el que tendría que estar. Hemos visto que el grid, cada uno de ellos estaba en un sorting layer, que era background, en foreground 1 y foreground 2. Y ahora el player tendrá que estar, bien, ahora mismo no se ve, si lo vemos, no lo vemos. Entonces, eh, habrá que crear una capa, el player, aquí en Additional Settings, y ponerle en la posición donde va a estar. Entonces, si le damos aquí, vemos que el player está aquí. El player debería estar encima del background, entonces se tendría que ver. Hemos metido además que la sorting layer era el player. Vamos a buscar la sorting layer y tenemos dónde está el player. Si le ponemos delante el foreground, donde aparecerá ahora, sigue apareciendo detrás. Esto tendría que estar, vamos a poner 000 y el sorting layer nos está apareciendo estamos diciendo que esté en la capa en player y en player no sé por qué no aparece delante. Si nosotros le miramos aquí, bueno, ya sé cuál es el problema. El problema es que el player no lo hemos pasado a 16 bits, no le hemos hecho la transformación a los sprites. Entonces nos vamos a ir a los sprites, nos vamos al player y vamos a coger todos los del idle y los vamos a marcar. A estos, bueno, también estos de aquí, y ya hacemos todos ellos. Entonces, o sencillamente lo que vamos a hacer es coger el sprite sheet tanto de líder como el run y convertirlos. Entonces vamos a poner 16 bits, o sea, 16 píxeles, perdón, a multiple y le ponemos point y le ponemos sin compresión. Le damos a aplicar, ya nos vamos al sprite editor y aquí lo veis que veis como al poner el point deja de estar difuminado y se ve pues perfectamente todos los píxeles. Vamos a hacer el slide, lo hacemos automático y le damos a apply. Y ya tendríamos esto, si vemos lo abrimos, los tenemos cada uno de los píxeles. En cuanto al otro, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle 16 píxeles, le ponemos multiple, le ponemos point, no compresión, aplicamos y le vamos al sprite editor. Hacemos lo mismo, apply
y aplicamos. Y ya tendríamos el otro que le veis está aquí. Bien, en el player teníamos que lo vamos a suprimir y vamos a crear el nuevo player, que sería a través de uno de estos. Vamos a coger la primera figura del idle y lo llevamos hasta aquí. Aquí ahora le llamamos player y ya tendríamos. Y tendríamos nuestro player. El player en Additional Settings, veis, está en Default. Vamos a ponerle player y veis, ya se vería automáticamente aquí. Como el player en Sorting Layers los hemos colocado aquí arriba, yo quiero que esté entre el foreground y el foreground 2. ¿Para qué? Y ahora entenderemos por qué el tener un foreground 1 y un foreground 2. Si vemos exactamente el jugador y lo movemos, ¿veis? Aquí se puede poner encima, ¿ves? En los estandartes no queda bien porque quedarían encima del... y el esqueleto igual, entonces eso hay que modificarlo. Ahora los borramos y lo ponemos en el foreground 1. Pero veis, en cuanto a los muebles que estaban en el foreground 1, se pondría encima de ellos. En cuanto a las paredes de aquí también, y la pared de aquí podría llegar y posicionarse aquí el player. Aquí exactamente lo mismo. Ahora modificamos los estandartes, pero en las paredes de abajo hicimos el foreground 2 para que el player aparezca por debajo de la pared, si es que al moverse pues pasa por debajo de la pared. Perfecto. ¿Vale? Y aquí exactamente lo mismo. Vale, vamos a modificar, antes de seguir con el player, vamos a modificar los estandartes y los vamos a poner en el foreground 1. Vamos a borrarlos, vamos a la paleta, los borramos, borramos este y este, y ahora lo vamos a poner en el foreground 1. Entonces cogemos el estandarte verde, ponemos el rojo, no, el rojo aquí y aquí el esqueleto. Claro, como está en el foreground 1, el esqueleto no se puede poner en el mismo, ¿vale? Entonces, claro, el estandarte tampoco. Solución. La solución sería, claro, porque nosotros queremos que el player, vamos a dejarlo todo como estaba, vamos a ver. Z y aquí. No sé si había alguno más. Vale. Lo vamos a dejar como estaba y vamos a ver en cuanto a las layers. Aquí están. Pues el player, claro, estas las hemos puesto en el foreground 2. Hemos puesto en el foreground 2 para que estén encima de... Y pues tendríamos que todas estas tendrían que estar en el foreground. Pues a lo mejor tendríamos que tener un foreground 1, un foreground 2 y un foreground 3. Vamos a crear uno nuevo. Un tilemap rectangular y le vamos a llamar foreground 3. Este foreground 3 será realmente todas estas paredes. Entonces, a este entonces le vamos a llamar el 2. Vamos a dejarle 22 para que no nos chille este otro. Le ponemos a este el 3 y a este le ponemos ahora el 2. Vale, ¿qué hemos hecho? A ver si nos aclaramos. Tenemos en el foreground 2, o sea, el foreground 3 son las paredes de abajo. Y ahora en el foreground 2, que es el que vamos a poner aquí, foreground 3. Vamos a poner en el 2, vamos a ver cuál es el 2, si no nos liemos. El 2 es el que está vacío y serán los estandartes. Y el 3 serán las paredes. Entonces en Layers vamos a poner el 3 abajo y el 2 arriba. Y el Player, claro, va a estar encima pues de los estandartes. En el foreground 2 irán los estandartes. Vamos a borrar en el foreground 2, en el que estaba vacío, es el que van los estandartes. En el 3 vamos a borrar los estandartes y lo vamos a hacer con la paleta. Borramos verde, verde, esqueleto, rojo. Y ahora en el foreground 2 vamos a coger aquí el foreground 2 tendría que estar, o es el foreground 3, ya es que me estoy liando, vamos a ver. El foreground 3 es el correcto, el foreground 2 es el que está aquí
Y en Layers debería estar el foreground 2 encima del foreground 1. ¿Y por qué no se ve? Porque el foreground 1, si lo quitamos, son las paredes de ahí. Y el foreground 2 es donde hemos puesto el estandarte. Y no me deja pintarlo encima. ¿Por qué? Vamos a ver. Ah, claro, porque esta, el foreground 2, ahora tenemos que poner en el inspector quién es. Aquí en Sorting Layer, este es el foreground 2 y este es el foreground 3. Lo he hecho un poco deprisa, pero vamos, creo que se entiende. Entonces, ¿veis? Ahora ya se ve encima. Aquí habrá que poner un estandarte verde. Estamos en el... no. Estamos en el 3. Entonces vamos al 2. Aquí habrá que poner uno rojo y otro rojo. Aquí ponemos el esqueleto. Y aquí vamos a poner uno verde. Y otro esqueleto. ¿Veis? Hemos puesto el foreground 2. Si lo quito, solo son los estandartes. Y el foreground 3 es la pared de abajo. La quito, es la pared de abajo. El foreground 1 son las paredes de arriba. Y el background del suelo. Perfecto. Ok, entonces ya tendremos todo. Entonces ahora vamos a mover el jugador, el player, que sería este. Y si vemos, pasaría por debajo, muy bien. Pasaría por encima y también por encima de los estandartes y del esqueleto. ¿Vale? Pasa por encima del mueble, pero no nos va a preocupar porque habrá que poner luego un collider ahí para que no aparezca. No aparezca. Aquí se pondría encima y lo tenemos todo perfecto. Bien, entonces vamos a establecer el movimiento tanto hacia la izquierda como hacia la derecha del player. Luego haremos las animaciones tanto de la animación idle como la animación run. Solo vamos a abrir, vamos a generar un script, un nuevo script y vamos a llamarle move player y lo abrimos. Yo tengo instalado aquí Visual Studio, entonces lo abrimos en Visual Studio y vamos a empezar lo que sería la programación pues, del player. Lo primero que vamos a hacer tan solo es conseguir que el propio player, cuando demos al teclado de dirección, tanto a la izquierda como a la derecha, pues el propio sprite se posicione hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, todos conocemos, bueno, ya los que conocemos un poco Unity, pues tan solo decir que esta va a ser la clase y que va a tener dos métodos, uno el start y otro el update. El start lo va a leer una sola vez para meter aquí parámetros de configuración, pues, y el update va a ir leyendo por frame. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a crear varias variables, además privadas. Una variable privada como sería de tipo float, que vamos a poner velocity, max velocity, la velocidad máxima. Otra variable privada que será de tipo float y será input, no de tipo float, no, perdón, de tipo vector 2 input y la máxima velocidad la vamos a hacer pública para que la podamos desde lo que queremos después es que desde el propio inspector podemos nosotros poner el valor de la misma. Entonces vamos a poner que sea pública y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Con respecto al propio
player. Lo que vamos a, únicamente en este vídeo lo que vamos a hacer es que gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a traer el input, lo que va a reflejar aquí, vamos a ponerlo aquí en la actualización, input.x va a ser input. Vamos a coger getExisRow, que sea pues más brusco, que no lo haga con el filtro de suavizado, y vamos a poner aquí el horizontal. Bien, aquí de abajo cogeremos la misma y vamos a ponerla ahí. Entonces, lo que queremos es que el propio player, como he dicho antes, vamos a generar aquí una nueva variable privada, es de tipo SpriteRenderer, llamada Sprite. Vamos a utilizar SpriteRenderer para, por medio de FlipX y FlipY, poder girar la imagen. Entonces, aquí vamos a lograr el SpriteRenderer del propio player. Entonces, lo que hacemos es que Sprite va a ser getComponent SpriteRenderer. Bien, una vez que tenemos el componente SpriteRenderer de el propio player, ya dijimos que tenía un transform y un SpriteRenderer. Tiene dos componentes. Entonces, capturamos ese componente SpriteRenderer desde el método start a través del método getComponent y una vez que ya lo tenemos, podemos, con un condicional, si input x es menor que 0, entonces lo que vamos a hacer es que sprite punto aquí y sprite punto flipx, decimos que flipx es verdadero, entonces lo que hacemos es ponerlo, bien, para que veáis flipx, nos vamos a Google y ponemos flipx sprite renderer y nos vamos al manual de Unity y vemos que flipx es una variable booleana y lo que hace pues es dar la vuelta al split sobre el eje X, ¿vale? Dice que solo el rendering es afectado. Es como si dijéramos, porque nosotros podríamos hacerlo a través de la escala, poner un valor negativo, pero lo que queremos es que solo la parte de renderización es la que se vea transformada. Entonces, gracias a flipx podemos lograr eso. Lo que vamos a hacer entonces es que cuando el sprite sea menor que 0, pues cambie el valor de flipx. Entonces le pongamos flipx sea igual a true. Está diciendo si flipx es false y además la componente X es negativa, hemos dado al teclado y hemos dado al teclado a la izquierda, obteniéndose el valor gracias al getExisRow, obteniéndose el valor -1 en input.x, entonces que cambie a true flipx, entonces cambie en el sprite, en el SpriteRenderer y a la imagen la cambie en
180 grados, un valor negativo. Entonces, ¿qué sucede si es mayor que 0? Haremos lo mismo. Sí, vamos a cogerlo así, copiar. Ahora sí es mayor que 0. ¿Vale? Le damos a grabar y a continuación nos dice no puede convertir un grupo getComponent. ¿Vale? Nos está diciendo que aquí hay algún fallo. getComponent, Sprite Renderer. Ahora. Bien, entonces le damos a guardar y le damos a ejecutar. A ver si esto funciona. Se nos ha quedado el error y le damos a ejecutar. Bien, si todo está correcto, nos permitiría mover el player y también que se produzca la inversión de la imagen en un sentido o en el otro. Vamos a poner el fondo negro de la cámara y ya estaría. ¿Vale? Lo he probado y no funciona. Vamos a ver por qué. Bueno, claro, porque no hemos añadido al player el script. Añadimos el script y le ponemos una velocidad de 2. A continuación también lo que vamos a hacer es que la main cámara la vamos a meter dentro del player para que se pueda mover y se vaya moviendo con la cámara. Le damos a ejecutar. ¿Vale? Y vemos que se mueve hacia los lados. ¿Veis? Cuando yo doy a la tecla izquierda se mueve hacia la izquierda y cuando toco la derecha se va hacia la derecha. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es poder mover el player a lo largo de la propia pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos puesto el input X y el input Y y hemos recogido cada uno de los movimientos. Entonces, ahora hay que reflejarlo, eso en movimiento, hay que reflejarlo en el propio transform del player. Entonces, lo que tendremos que hacer es convertir el getAxisRaw, esos valores entre -1 y 1 de input, convertirlos en movimiento en el player. Para ello vamos a utilizar una función, vamos a poner transform, el transform será .position, esto sería el transform y la posición que es un vector 3 del propio jugador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es en vector 3 move towards y aquí tiene 3 componentes. Cuando yo me pongo aquí, a ver si aparece, tiene 3 componentes. Una sería primero sería el vector actual, o sea, la posición que tiene actualmente. El siguiente será el vector al que se quiere mover y por último, pues la máxima distancia por la que va por la que va a multiplicar. Digamos que va a ser la máxima velocidad que le vamos a meter ahí. Aquí viene como un float, la máxima distancia, el delta, ¿vale? Entonces, por la que va a multiplicar. Entonces, lo que vamos a poner aquí es el transform .position de nuestro jugador. Aquí vamos a poner a dónde va a ir. Aquí sería el input. Y en el último tendríamos max velocity, pero para que no dependa del frame, sino que sea por segundo y sea independiente pues, de cada una de las máquinas, pues entonces lo que se hace es, se le multiplica por time.deltaTime. Esto lo que hace es que, bueno, en lat day, que lo hace por una serie de
va recorriendo por frame el update, lo que sucede es que los tiempos o las cantidades de tiempo pues, entre frame no son las mismas dependiendo pues, del ordenador, del rendimiento del ordenador. Entonces, para evitar eso y que dependa no por frame sino por segundo, lo que se hace es que multiplicarlo por ese time.deltaTime. Una vez ya hecho esto, vamos a guardarlo. Si veis, esta sería, estamos diciéndole que la posición del player va a ser la fruto, nos va a dar aquella, o sea, primero lo que va a hacer es que de la posición que tiene actual se va a mover a la siguiente, que va a ser fruto del teclado cuando demos al input, y a esta velocidad. Y eso lo va a hacer, y la nueva posición que obtenga la va a guardar ¿dónde? Pues en la posición actual, en la posición propia del propio player. Entonces, al guardarlo y al ejecutarlo, nos debería permitir mover el player. Bien, se mueve un poco raro, ¿lo veis? Y ahora veremos por qué. Vamos a pararlo y nos vamos de nuevo si vemos, estamos poniendo aquí igual hemos puesto horizontal y horizontal y esto sería vertical. Queremos mover en los dos ejes. El eje Y será pues el eje el axis row vertical y el eje X será el horizontal. Vamos a ver ahora al ejecutarlo. Sí se mueve un poco mejor. Vale, tarda un poco. Sigue moviéndose bastante extraño. Vale. Y veremos ahora por qué. Bien. Vemos que se sigue moviendo un poco extraño. Vamos a modificar esto de aquí. Vamos a generar una nueva variable. Vamos a poner var y vamos a poner vector posición nuestro transform. Vamos a poner transform.position y a continuación lo que vamos a hacer es incrementar ese vector igual más igual a input x y punto y igual más igual a input punto y aquí nos falta punto x. Bien, entonces ahora el nuevo vector al que se quiere uno mover será vector pos. Entonces aquí en vez de poner input pondremos vector pos y vamos a ver cómo se ve ahora. Le damos al play. Y lo movemos. Y vemos que nuestro player se mueve de otro modo. Si veis, ya no es tan raro el movimiento, sino que ahora ya se mueve de manera perfecta. Lo que vamos a hacer a continuación es quitarle el getAxisRow y ponérselo como getAxis. Y para ver si
se suaviza un poco mejor. Se suavizará un poco el movimiento. Ahora tomará los valores entre 0 y 1, no serán valores discretos, solo 0, 1 o -1, sino que se tomará todos los valores que hay entre 0 y 1 y 0 y -1. Entonces, vamos a agrandar un poco para que lo veáis, el movimiento. En Game, le vamos a poner Play Max y lo vemos un poquito más grande para que lo veáis. Y con esto ya dejamos el vídeo y continuamos en el siguiente. Si vemos, veis el movimiento, es bastante mejor. Todavía hace algunas cositas raras, veremos cómo podemos modificar. Para que veis, a veces solo doy un poquito y mueve demasiado. Lo veremos en el siguiente vídeo.